A ver, cuando escuchamos la frase la justicia de Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Un juez? ¿Un martillo? ¿Quizás un castigo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en qué significa realmente este concepto. Y vamos a descubrir algo fascinante, que en la Biblia el Evangelio no es una idea abstracta, sino la acción fiel y poderosa de Dios. Y nuestro punto de partida es esta frase, potentísima del apóstol Pablo. Y ojo, aquí hay algo clave. Él no dice que en el Evangelio se revela la ira de Dios o el juicio de Dios, no. Dice que se revela la justicia de Dios. O sea, el Evangelio mismo es el escenario donde vemos esta justicia en acción. Así que este versículo es básicamente nuestra puerta de entrada. Es el preludio, el comienzo de un viaje para entender por qué el Evangelio es, antes que nada, poder de Dios para la salvación. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Porque, seamos honestos, la palabra justicia casi siempre nos hace pensar en tribunales, en castigos, en que cada quien reciba lo que se merece. Pero, ¿será eso todo lo que significa? Vamos a ver que la respuesta es muchísimo más profunda y sorprendente. Ok, para empezar a desentrañar esto, hay que entender que bajo la palabra justicia se esconden dos ideas que pueden ser muy distintas. Es como una moneda con dos caras, y es fundamental ver ambas para comprender de qué estamos hablando. Miren, en español usamos una sola palabra, pero en inglés, por ejemplo, tienen dos que nos dan una pista genial. Justice y righteousness. Justice es más bien esa idea del juez con el mazo, lo punitivo, la retribución. Pero righteousness, eso es otra cosa. Habla de rectitud, de ser fiel, de una lealtad que salva y restaura. Entender esta diferencia es el primer paso para no quedarnos con una idea a medias. El término que Pablo usa en el griego original es dikaiosine. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque para saber qué quería decir Pablo no nos podemos quedar en la superficie. Tenemos que hacer un trabajo casi de detectives y buscar el origen de la idea. Y es justo en este punto donde muchísima gente toma el camino equivocado. Buscan el significado en un lugar que parece lógico, pero que nos desvía por completo. Es que suena parecido, ¿no? Dikei, dikaiosine, casi igual. Uno podría pensar, bueno, claro, la justicia de Dios debe tener algo que ver con esta diosa griega de la venganza y el castigo. Parece una conexión bastante directa. Pues no, rotundamente no. Relacionar la justicia bíblica con la mitología griega es un error de base, una pista falsa que nos lleva a una imagen totalmente distorsionada del carácter de Dios. Es un desvío que nos aleja de la verdad. Y la razón es súper simple, pero a la vez muy profunda. Pensemos en esto. El apóstol Pablo, claro, escribía en griego porque era el idioma común. Pero su sistema operativo, su manera de pensar, de entender a Dios y al mundo, todo eso era hebreo. Su mente estaba moldeada por las escrituras hebreas. Así que para entender sus palabras hay que ir a esa fuente. Bien, entonces dejemos esa pista falsa y vayamos al origen de verdad. Porque es aquí donde el concepto de la justicia de Dios cobra vida, donde florece con un significado lleno de esperanza y poder. Y la palabra clave que lo cambia todo es esta, sedaká. Este es el concepto hebreo que Pablo tenía en mente, lo que él intentaba traducir al griego con dikaiosine. Y sedaká no es una justicia fría, legalista, para nada. Es la fidelidad de Dios a su pacto, a sus promesas, puesta en acción. Es que miren toda la riqueza que hay en esta sola palabra. Sedaká incluye la rectitud de Dios, por supuesto, pero también incluye su misericordia, su fidelidad inquebrantable y, lo más importante, su acción para salvar. Es una justicia que no viene a destruir, sino a restaurar. Ahora viene la conexión fundamental. Tenemos este concepto increíble, tzedaká, esta justicia que salva. Pero ¿dónde la vemos? ¿Dónde se hace tangible? La respuesta nos lleva derechito al corazón de la fe cristiana. Es aquí, en la resurrección. Este es el momento cumbre. Es el acto definitivo donde Dios demuestra que es absolutamente fiel a lo que promete. Es la prueba final de su tzedaká. Su fidelidad, su poder para salvar y su infinita misericordia, todo en un solo evento. Y aquí es donde todo se une de una forma increíble. La propia justicia de Dios, su tzedaká, se convierte en la base sobre la cual una persona es declarada justa o justificada. Es decir, su fidelidad se convierte en nuestro estatus legal ante Él. No es algo que nos ganamos, es algo que recibimos por fe. Y Pablo mismo lo resume de una manera brillante en su carta a los Filipenses. Él pone en contraste mi propia justicia, o sea,
la que se basa en el esfuerzo personal, con la justicia que viene directamente de Dios, la que se recibe por fe. Es un cambio de paradigma total. Y bueno, entender esto de verdad en profundidad cambia radicalmente cómo nos relacionamos con Dios. Nos mueve de un lugar de miedo y ansiedad a un lugar de total confianza. Es que miren, el contraste es brutal. Si intentamos acercarnos a Dios basados en nuestra propia justicia, en nuestros méritos, siempre nos vamos a encontrar frente a un trono de juicio, porque nunca es suficiente. Pero si nos acercamos basados en su justicia, en su tzedaká, la historia es otra. Eso nos da acceso a un trono de gracia. Y el libro de Hebreos nos hace esta invitación que es simplemente increíble. Gracias a la justicia fiel de Dios, la puerta no está cerrada, no hay que tener miedo. Al contrario, podemos acercarnos con toda confianza. ¿Para qué? Para recibir misericordia y gracia. Así que, para ir cerrando este preludio, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La justicia de Dios, en su esencia más profunda, no se trata principalmente de castigar lo malo, sino de su obra para rescatar, para redimir, para restaurar. Es una justicia que da vida. Y con esta pregunta me gustaría terminar, porque meditar en esta verdad tiene el poder de transformarlo todo. Nuestra manera de orar, la seguridad con la que vivimos, todo. ¿Cómo cambia la vida al entender que la justicia de Dios, su tzedaká, está de nuestro lado?